Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos y esperamos que todos estén gozando de esa vida abundante que Cristo nos ofrece por medio de su palabra. Pedimos perdón porque hay unos días que no hemos podido transmitir nuestras enseñanzas, nuestros devocionales, pero aquí estamos nuevamente para continuar con las enseñanzas diarias de la palabra de Dios y seguimos en la serie sobre Primera a los Corintios, recordando que la carta a los Corintios, la Primera a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, es una carta de corrección fuerte debido a situaciones que se presentaron en la iglesia de Corinto, producto de que los dones estaban siendo mal utilizados. Había pecado en la iglesia por este concepto, ya que habían divisiones, habían pleitos y habían preferencias en cuanto a predicadores y no en cuanto al mensaje de la palabra de Dios. Y por eso esta carta fuerte, que también es para nosotros, para la iglesia de hoy, donde se dan muchas controversias por preferencia en cuanto a líderes, en cuanto a predicadores, y lo cual causa divisiones y contiendas en las iglesias, lo cual Cristo no quiere. Cristo oró por la unidad, Cristo murió por la unidad de su cuerpo y la iglesia debe estar unida con un mismo sentir, con un mismo amor, en el mismo espíritu. Sin embargo, pues cuando en la iglesia falta crecimiento espiritual, se producen estas situaciones que se dieron en Corinto. Casualmente Pablo le dice que tenían que darles leche porque no podían discernir todavía la palabra de Dios. Tenían dones, pero se habían negado a crecer y estaban utilizando mal los dones. Que sirva de ejemplo para las iglesias de hoy, donde muchas veces los hermanos se inclinan o son leales, dan preferencia a ciertos líderes sobre otros, lo cual provoca orgullo en los líderes, pero también esto conlleva a la división de la iglesia. Miremos lo que dice Primera a los Corintios capítulo 4 y vamos a leer los primeros 7 versículos que nos dicen lo siguiente. Primera a los Corintios capítulo 4 versículos del 1 al 7. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Gloria a Dios por eso, es el Señor el único juez justo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo hace algunas aclaraciones aquí respecto a la preferencia que tenían los hermanos de Corinto por uno u otro líder, que habla de Apolos,
habla de Pedro, habla de Pablo. Y por esa razón, Pablo insta a los corintios a considerar a sus líderes como siervos de los misterios de Dios. Él habla aquí de administradores de los misterios de Dios y que tienen que ser fieles. El siervo hace lo que su amo le dice. El siervo debe estar enfocado en hacer lo que su amo le dice que haga. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos por medio de la Biblia y del Espíritu Santo. Eso debemos hacer. No actuar fuera del mandato de la palabra de Dios, creando divisiones y controversias o preferencias. Hacemos o debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos por medio de su palabra. Cada día Dios nos confronta con necesidades y oportunidades que nos desafían a hacer lo que sabemos que es correcto. Como administradores de los misterios de Dios, debemos hacer lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. No más nada. Y aquí habla de juzgar nuevamente. Hemos visto estos consejos varias veces, pero es que es una tentación juzgar a los demás cristianos. Y esto causa tremendos problemas en las congregaciones. Muchos, por falta de crecimiento, se dedican a juzgar a otros cristianos, evaluándolos si son o no buenos seguidores de Cristo. Pero solo Dios conoce el corazón de la persona y solo Él tiene el derecho a juzgar. Nosotros no, hermano. Usted no tiene derecho a juzgar a nadie. Es Dios quien conoce los corazones. Es Dios el único juez justo. Nosotros no. ¿Cómo vamos nosotros a definir o a juzgar si un hermano es un real seguidor de Cristo o no? ¿O es un buen seguidor de Cristo? La advertencia de Pablo a los corintios también debería ser para nosotros en la actualidad. Debemos confrontar a los que pecan, sí. Eso es bíblico. Pero no debemos juzgar sobre quién es mejor siervo de Cristo. Eso no nos corresponde. No que tal pastor es mejor que el otro, o que tal diácono es mejor que el otro, o tal predicador es mejor que el otro predicador. Eso no nos corresponde hacerlo a nosotros. Cuando usted juzga a alguien, se considera automáticamente mejor y está entrando en lo que se llama arrogancia, que es un pecado. Si usted juzga, usted es un arrogante. Se considera mejor que a quien usted está juzgando. Tenga cuidado con eso. Cuán fácil. Y aquí todo este comentario viene por esa división que había entre un predicador y el otro. Los hermanos preferían unos a Apolos, otros a Pablo, otros a Pedro. Cuán fácil es sentirnos atraídos por un líder espiritual. A muchos les pasa eso. Atraídos por un líder espiritual. Pero Pablo nos advierte que tengamos cuidado del orgullo que puede generar la división en la iglesia por tener líderes favoritos. Cuidado. No tenga preferencia por un predicador u otro. No tenga líderes favoritos porque puede causar orgullo en el líder o división en la iglesia. Todo verdadero líder espiritual es un representante de Cristo. Todo.
y no tiene nada que ofrecer aparte de lo que Dios le ha dado. Es Dios el que pone las cosas. Es Dios el que pone el conocimiento. Es Dios el que pone el mensaje. No permita que la lealtad a un líder en particular origine pleitos, calumnias y afecte la relación entre hermanos en la iglesia. No lo permita. Cuando hay preferencias causa divisiones. Asegúrese de que su lealtad sincera sea a Cristo y no a los hombres. Ojo con esto. Su lealtad debe ser a Cristo y no a los hombres. Sus oídos y sus ojos deben estar puestos en el mensaje y no en el mensajero. Aquellos que emplean el tiempo peleando por liderazgos en la iglesia antes que en declarar el mensaje de Cristo, no lo tienen a Él como su máxima prioridad. Si usted ve a alguien que está peleándose por liderazgo, significa que no tiene a Cristo como prioridad. Tenga cuidado con esto. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Nuestra lealtad debe estar en Cristo. Nuestros oídos y nuestros ojos, nuestro corazón debe estar puesto en el mensaje de Cristo y no en el mensajero. Poner los ojos en el mensajero puede llevar a la congregación a preferencias, lo cual va a causar al final divisiones y pleitos en la iglesia. Tenga cuidado con esto y le dejo con esta exhortación. Que el Señor les bendiga.